momentos, Francia, que ha sido cuna de muchos cambios históricos, desde la Revolución Francesa, desde la Comuna de París, desde mayo del 68, han nacido muchos nuevos, digamos, evidentemente derechos y muchas posibilidades para finalmente vivir una vida digna, que es lo que todos esperamos. Entonces, quiero hacer una breve introducción, voy a decir algo en francés para algunos amigos en Francia que se han conectado. Tout d'abord, je vous remercie à mes amis qui sont en France et d'être toujours là et d'être au courant de ce qui se passe maintenant en Colombie. Et franchement, les soutiens qui viennent de partout, c'est vraiment important pour nous en Colombie. Donc, merci. Et après, je vous expliquerai ça en français. En français. Bueno, de antemano voy a empezar entonces, voy a compartir mi pantalla. Entonces, si, si alguien después, más adelante, quiere que le envíen la presentación que he elaborado, pues con todo el gusto, con todo el gusto. Simplemente pues se enviará por, por correo, se señalará, o precisamente cuando se abra el espacio del chat, se puede también pues mandar la lista de correos. Yo con mucho gusto puedo compartir la presentación que he realizado el día de hoy. Entonces, bueno, sin demorarme más, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Normalmente, normalmente aquí ya se está compartiendo pantalla. Así que, bueno, voy a comenzar. Entonces, he decidido nombrar esta conferencia Entender la coyuntura en Colombia, herramientas para la crítica política en tiempos de crisis, justamente por el hecho que, bueno, espérenme un segundo, voy a reducir todo esto. Em, justamente por el hecho que hay algo que es una condición fundamental dentro de las democracias y es la capacidad, pues las democracias representativas, como la democracia en la que se vive en Colombia, digamos que debería ser condición necesaria la capacidad, digamos, de autonomía de pensamiento. Y en cierta medida lo es, porque no por nada las personas que son menores de 18 años no pueden votar porque se considera que no tienen la suficiente capacidad, no sé si cognitiva o crítica, o, en fin, de tomar decisiones. Sin embargo, desafortunadamente el común denominador en nuestro país eh, es que pues hay muchas personas de 40 o 50 años que por muchos factores no desarrollan esa capacidad, digamos, de, de establecer distinciones, de establecer algunos elementos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de comprender el todo, de comprender lo que llamamos la res pública, la república, la cosa pública, que es una herencia de la Grecia antigua. Así que por eso me decidí el día de hoy de tratar y ya bueno, desde mi labor como profesor de filosofía en Colombia, de tratar de generar esta idea, esta semilla que va a permitir que cada uno de los actores que viven en una sociedad como nosotros, pues tenga los criterios mínimos para tomar decisiones y para entender, no solo tomar decisiones, sino entender. Entonces, em, voy a empezar haciendo una introducción y he intentado esbozar, digámoslo así, las, em, el momento coyuntural. He tratado de explicarlo a partir de 4 factores.
Lo, empiezo con una introducción que yo llamo la crónica de una violencia anunciada. De hecho, es el título del texto que estoy preparando en estos momentos para un artículo que voy a sacar acá en Francia, y es algo que ya se veía venir, ciertamente, y que finalmente voy a explicar lo que está pasando actualmente. Este que viene sobre todo desde el 28 de abril, realmente es la continuación del 21N, del 21 de noviembre del 2019. Y más aún, desde mucho antes, ya en 2013 hubo un paro agrario, pero no en las mismas magnitudes. Entonces, la coyuntura social del gobierno colombiano vivida desde el 28 de abril del 2021 constituye el resultado de la conjunción de cuatro factores. El primero, la redefinición en los códigos de la protesta. El segundo es una crisis de representación política. El tercero es una crisis del modelo gubernamental. Y el cuarto, una crisis económica acelerada por la pandemia del COVID-19. Entonces, aparte de esto, he traído algo que yo llamo un bonus, ¿sí? Voy a tratar de contradecir un poco o más bien de aclarar un poco, porque últimamente se ha puesto muy de moda este término de revolución molecular, que bueno, fue un trino un poco irresponsable del señor Álvaro Uribe Vélez, eh, en donde en el quinto punto decía resistir revolución molecular disipada. Más, pues resulta que el término es una noción que nace en la filosofía francesa de mayo del 68, post-mayo del 68, y nace especialmente con dos autores, con un señor que se llama Gilles Deleuze y el señor de la foto que aparece allí, que se llama Félix Guattari. Entonces voy a explicar cómo realmente y desafortunadamente digámoslo así, los intelectuales de derecha no han sabido actualizar la teoría crítica, eh, y digamos, no han sabido distinguir o no se han sabido emancipar del marxismo y de los análisis antimarxistas, y no han podido llegar a la segunda mitad del siglo XX, en donde hablamos del postestructuralismo, sobre todo en Francia, con autores como ya dije, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, que es sobre quien he trabajado mi tesis de maestría, por ejemplo. Entonces voy a comenzar con una introducción. Esta introducción, aquí voy a hablar eh, voy a hacer una especie de parangón histórico, un parangón histórico que nos va a llevar a la época del 86, pero no de este 86, sino de 1886, desde la primera constitución política que hay de la República de Colombia, porque antes eran los Estados Unidos de Colombia, pero oficialmente, digamos que la República de Colombia nace en 1886, constitucionalmente hablando. Y empiezo con este preludio, esta es la introducción del texto de la Constitución del 86, que dice en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Y posteriormente se hace referencia a la iglesia como, como aquella que recoge a la nación. Es decir, eso ya nos empieza a dar algunas luces de cómo se entiende la política, de cómo se entiende, digamos, el Estado, y cómo no hay, evidentemente, una separación entre Estado e Iglesia, es decir, no hay una laicidad que va a haber posteriormente hasta 1991. Esto es muy importante porque lo que yo digo en el texto es finalmente que históricamente las formas de gobierno en Colombia han sido definidas de forma hegemónica por la derecha. Nunca ha habido un gobierno de izquierda. Y en esto quiero ser muy enfático. Incluso las formas de oposición que representaban al sector más popular estaba representado por el liberalismo.
que es en definitiva un principio clave del capitalismo. Además de esto, el hecho que durante más de 100 años una constitución política de corte conservador y eclesiástico, como la Constitución de 1886, haya sido el punto de partida del modelo estatal, eso ha permeado el imaginario político colectivo hasta la reciente Constitución del 91, que es una constitución muy nueva, y que de hecho, ahora lo voy a decir, eh, para mí en los movimientos actuales de lucha que hay, se debe a que la mayoría, digamos, que sobre todo han estado en el frente, son jóvenes, y yo los llamo son jóvenes hijos de la Constitución del 91. Esto es muy importante porque Colombia es un país que no tiene tradición, no tiene tradición de paro, de movimiento social unido, no tiene tradición de mezclar el movimiento obrero con el movimiento indígena y con el movimiento campesino. Por primera vez se da esto. Entonces, bueno, ya después, esto es importante, en la Constitución del 91 aparecen nociones como la noción de reconocimiento. Esta noción es fundamental, porque ya se empieza a hablar del estatus civil de los afro, los indígenas, por ejemplo, y eh, de forma concreta aparecen nociones como, o aparecen en la educación, se introducen elementos como la idea de la etnoeducación, por ejemplo, eh, que, digámoslo así, va a hacer frente a aquella tradición de la Constitución del 86 que estaba ligada a la iglesia, porque evidentemente hay un choque, digámoslo así, a nivel de principios entre la etnicidad indígena y la iglesia por diferentes creencias. Entonces, pues ya cuando empieza a recogerse la idea de etnoeducación, es, digamos, llamémoslo así, un síntoma importante de esa reformulación de cómo se entiende el, el, el país. Entonces, lo que yo pongo abajo, cuando pongo ese contraste entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, es que finalmente digo que los dos, incluso cuando en su momento el conservador era visto como el de derecha y el liberal era como el más popular, el de los campesinos, pues el liberalismo, digamos, es, es un principio clave del capitalismo, ¿sí? Entonces, tampoco estamos hablando de izquierda allí. Es a lo que me hago referencia. Entonces, en Colombia nunca ha existido un gobierno de izquierda. Y de hecho, por primera vez, la izquierda pasó a una segunda vuelta en las elecciones del 2018. Entonces, es muy importante. Hay una tradición muy conservadora y muy de derecha en Colombia, frente a las democracias de América Latina, de hecho, porque ya en Argentina, en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en México, bueno, en fin, en todas han existido gobiernos de izquierda, pero en Colombia no. Y eso tiene repercusiones a la fecha de hoy que voy a explicar. Entonces, voy a empezar con el primer punto, la redefinición de los códigos, en los códigos de protesta. Resulta que, eh, como lo acabé de decir ahora, es un país que no ha sido caracterizado históricamente por los movimientos populares de gran envergadura. En el siglo XX solo se destacan dos movimientos fuertes, el Bogotazo en los años 40 y el paro cívico en 1977, que de hecho el paro cívico solamente duró 2 días, ¿sí? Fue como el 14 y 15 de septiembre, pero de resto no ha habido un movimiento tan contundente como el actual. Entonces es por eso que yo propongo decir que el hecho de que haya una manifestación tan fuerte y que de hecho no es esta manifestación, sino que es la continuación del 21 de noviembre del 2019, es porque realmente hay una reformulación en los actores. Y por eso es que digo que estos actores se definen sobre todo como los hijos de la Constitución del 91. El hecho de que, a ver, el hecho de que
no haya existido, digamos, movimientos, ningún tipo de movimiento, sobre todo, a mí me sorprende mucho, pues, bueno, es que si en un siglo han habido solo dos movimientos remarcables, eh, bueno, ya te hace, es un síntoma también de una forma de percepción y una forma de desarrollar lo que llamamos una performatividad política, ¿sí? Eh, digamos que esa pasividad responde, a mi entender, a cierta cultura política que se desarrolla con precisamente la Constitución del 86 y con la relación Estado-Iglesia. Es una relación tan fuerte que, eh, digamos, la Iglesia estuvo a cargo de hacer cosas que tenían que hacer el Estado. Y esto, bueno, esto lo pueden preguntar muchos a sus padres o abuelos. Para dar solo un ejemplo, el acta de nacimiento en Colombia no se estataliza sino hasta después del 70. Realmente antes, del 60, el 50, el 40, eran partidas de bautizo, las bases para identificar a las personas. Así que bueno, ahí ya empezamos a ver cómo hay una reformulación. Y lo segundo que yo remarco aquí es que, ¿por qué digo también que son hijos de esta Constitución del 91? Porque por primera vez se desarrolla un movimiento orgánico definido por una alianza obrero-campesina indígena, pero y sobre todo marcada por la denominada primera línea, que está compuesta por las juventudes y que han sido las mayores víctimas hasta el momento, hasta el día de hoy, de todo lo que está pasando. Entonces, continúo. Resulta que, como lo dije hace un momento, este movimiento actual, este 28 de abril, como continuación del 21 de noviembre, que es el cúmulo de, digámoslo así, de varias indignaciones, ¿sí? Pero sobre todo, me voy a ir con la parte de las reformas fiscales, porque ya desde en el 2019 hubo otra reforma fiscal y por eso fue el movimiento que se dio en aquel momento. ¿Qué caracterizaba el movimiento del 21 de noviembre del 2019? Pues era el paro desarrollado por, aquí resumí, hay 10 puntos en realidad, pero puse los 4 más importantes para mí. Uno, la cuestión de la reforma laboral, que estaba definida por la reducción del salario mínimo para los jóvenes al 75%, y la implementación de un salario diferencial por regiones. Entonces, si tú trabajas en Antioquia, pues vas a ganar más no sé, que el Chocó y el empresario te puede pagar, pues, como quiere, de acuerdo a la región. Eh, bueno, hay una arbitrariedad absoluta allí, ¿no? Lo siguiente es la contratación por horas. Seguramente algunos aquí recuerdan aquel ejemplo que dio en su momento la ministra de trabajo, en donde decía pues que si ella necesitaba a alguien, lo contrataba por 2 horas y ya está. El problema es que cuando a ti te contratan por horas, pues no hay esa seguridad social que requieres, ¿no? No vas a poder cotizar, no vas a poder tener un sistema digámoslo así, no vas a poder tener todas las conveniencias en cuanto al sistema de salud requeridas y finalmente no hay estabilidad, no vas a tener una estabilidad en ningún sentido. Y por último, pues precisamente esta contratación por horas lo que implicaba era que era la eliminación del salario mínimo, ¿sí? Entonces eso por un lado. Por otro lado, una reforma pensional, porque finalmente Colpensiones, pues, eh, finalmente se estaba buscando como en el sistema pensional en Colombia, la gran mayoría eh, se encuentran inscritos a los fondos privados de pensiones. Pero cuando hay un problema con los fondos privados, pues Colpensiones es el que digamos, soporta ese problema. Entonces,
Entonces, bueno, la cuestión de la reforma pensional. Otro punto importante era algo que llamaban el holding financiero, era la eliminación del control directo del Estado sobre las empresas financieras estatales. Todo esto fue propuesto por el exministro Alberto Carrasquilla, que, bueno, hay que decirlo también, es de esa escuela de economía de la Universidad de los Andes, que todavía piensa que las economías del Estado eh, se manejan bajo esos principios neoliberales de eh, recargas sobre toda la clase media y, digamos, reducción de impuestos a las empresas, sobre todo a las empresas extranjeras y a las clases altas, una reducción del impuesto a la riqueza para que no haya emigración empresarial. Pues ese es el argumento que ellos utilizan, o que utiliza esta escuela, pues, de la cual es heredero el señor Alberto Carrasquilla. Y por último, el incumplimiento de los acuerdos de paz que finalmente ya para el año 2018-2019 termina la en el rearmamento de las FARC. Entonces, bueno, esto para que entendamos qué pasó en 2019 y bueno, ahora en 2021 ya se empezaron a tocar aquello que era lo más sagrado, prácticamente lo que hacía parte de un pacto histórico, era la canasta familiar. Entonces, allí, allí es donde, digamos, es lo que llamaríamos la gota que rebasa el vaso. Entonces, estos son los últimos, las reformas tributarias que han existido desde el 2002. Entonces, aquí, bueno, la del 2019, que era la ley de crecimiento de Duque, y la del 2018, la ley de financiamiento. Em, y bueno, finalmente ya habían otros preludios históricos, ¿sí? Desde el 2002 y del 2003, em, en donde, se dieron varias reformas, sobre todo, por ejemplo, a los recargos nocturnos, entre otras cosas, pues, y a las horas extra. em, que es uno de los puntos que hasta el día de hoy sigue siendo problemático. Así que bueno, esto por este lado. Y ahora empiezo a hablar de la forma en cómo se está entendiendo lo que está pasando ahora, la forma en cómo se está dinamizando, digámoslo así, la protesta. Entonces, a diferencia de los marcos clásicos de definición de los movimientos populares reducidos a la lectura marxista, no existe una personificación o un líder definido, ni mucho menos un partido político de izquierda que se acredite la movilización. Estas lecturas binarias y caudillistas de la movilización se reducen a la visión de la población en tanto que la masa irracional, carente de capacidad de orar per se, o sea, por sí mismo, e impulsada sobre la base de la heteronomía. Es decir, esa lectura marxista del movimiento, una lectura para mí un poco trasnochada, un poco del siglo XX, XIX, todavía trata de personificar, todavía trata de darle una cara, un rostro como, digámoslo así, como el intelectual que jala y empuja a la masa, como si esta masa no tuviera capacidad de discernimiento propia, como si no tuviera capaz de elección. Por eso hablo de heteronomía, que recordemos, bueno, es, es la antípoda de la autonomía de pensamiento. Entonces, esta incomprensibilidad es lo que da pie a la lectura acelerada de Álvaro Uribe al momento de definir el movimiento bajo enclaves guattarianos de la revolución molecular, en un afán de matizar una noción postestructuralista bajo el eco del anticomunismo. Entonces, por lo que está pasando hoy, por tener estos movimientos dispersos, y que parece que no tuvieran un fin propio, eh, es, es ese punto lo que hace que
haya una especie de incomprensión del movimiento. Entonces, eso me lleva al segundo punto, a la crisis de representación política. Este punto es muy importante porque, a ver, lo que se está viendo no es algo único, exclusivo de Colombia, pero, o sea, en cuanto a crisis de representación política, quiero decir, em, pero hay una característica que es evidente y es la que yo plasmo aquí. La coyuntura institucional con la democracia representativa se materializa en el ataque a los símbolos que de cierta forma podrían representar al Estado. Y ese es el problema, que hay ciertas personas que creen que ciertas cosas representan la institucionalidad estatal, aunque en realidad no es así. Pero bueno, aquí doy algunos ejemplos. Las comisarías de policía en los barrios, los CAIs, los peajes, las estaciones de buses e incluso los semáforos. Entonces se ataca todo aquello que, entre comillas, yo infiero que representa la institucionalidad. Es un síntoma, pero es un síntoma de precisamente de que ya no hay, de que voy en contra precisamente de esa representación. Es decir, cuando se dan estas quemas se dice ya no me representa. Entonces, yo planteo la siguiente pregunta: ¿de qué manera el presidente de Colombia representa a un habitante de la Comuna 13 de Medellín, por ejemplo? El gran problema de la democracia representativa es la incapacidad de sintetizar fielmente a todos los sectores de la población. Es decir, la democracia representativa como reelaboración histórica de la democracia participativa que existía en la polis griega, termina definiéndose por dos factores: la irrepresentabilidad absoluta y lo que Norberto Bobbio llamaba la tiranía de las mayorías. Es decir, más de 50 millones de habitantes tienen que soportar la elección de su quinta parte, 10 millones de electores en 2018 del actual presidente. Entonces, eh, ¿por qué yo planteo esto? Porque finalmente, cuando hacemos un parangón también sobre quiénes han sido los presidentes, vemos que hay un perfil, vemos que hay un modelo, ¿sí? Pero ese modelo no es casual, ese modelo responde a ciertos elementos de representación colectiva. Hay un imaginario colectivo que dice a quién hay que, por quién se puede votar o por quién no. Y ya voy a hacer un ejercicio como de experimento social, que yo sé que les va a llamar mucho la atención. Entonces, cuando hablo de crisis de representación política, digo que existe una representación colectiva sobre lo que se debe entender como la clase dirigente, la cual ha estado históricamente ligada a la tecnocracia y a la expertocracia. Entiéndase por tecnocracia, pues el gobierno de los que saben, de los expertos, ¿sí? De los más intelectuales. Eh, y finalmente, es por esto que de forma antitética podríamos decir que no se concibe en el imaginario colectivo, y esto quiero que cada uno se lo pregunte, el hecho de que un campesino, por ejemplo, pueda dirigir al país, ¿sí? El hecho de que no sé, un indígena pueda dirigir al país, porque se cree que no tiene la capacidad intelectual suficiente porque no pasó por una universidad, y bueno, finalmente no es un tecnócrata. Entonces, siempre se terminan reproduciendo estos modelos históricamente. La pregunta es ¿cómo? Entonces, yo digo lo siguiente: hay que señalar que esa representación se reproduce intergeneracionalmente en el imaginario colectivo gracias a la hegemonía histórica del conservadurismo en Colombia y al mandato continuo de las lógicas de la derecha política, porque como dije al principio, no ha existido gobierno de izquierda. Entonces, como consecuencia se perfilan unas condiciones inexorables de elegibilidad. La disyuntiva aparece cuando esas condiciones contrarían los sectores que exigen ser representados, especialmente en un país con una diversidad étnica
y un contraste socioeconómico tan radical como una población y con una población del 42% en pobreza, según el último censo de 2021. O sea, 22 millones de colombianos están en la pobreza. Entonces, miremos aquí, a ver, es un país tan eh, ricamente étnico que tenemos, bueno, una población mestiza del 47,8%, una población blanca del 32,9%, una población afrocolombiana del 14% y una población indígena del 5%. La pregunta es, ese es el problema de la democracia representativa. ¿En qué medida Duque representa a todos esos grupos étnicos? ¿Sí? ¿En qué medida alguna vez le decía yo a algunos estudiantes míos acá en Francia, en qué medida cuando fue elegido Donald Trump en Estados Unidos representa a un afroamericano del Bronx? ¿En qué medida? Ese es el gran problema de la democracia representativa, que, bueno, o sea, tratamos de retrotraer los modelos de Grecia, de la Grecia antigua, pero el problema es que en la Grecia antigua se trataba de una democracia participativa, no había un intermediario. Ahora aquí hay intermediarios y esos intermediarios se escoge uno y ese finalmente no termina realmente siendo la voz de la mayoría, como se creería, como vimos el caso de Colombia, sino que es la voz de una quinta parte de los colombianos. Entonces, bueno, esto para hablar de la crisis de representación y aquí traigo algunas imágenes de quienes han sido los últimos presidentes de Colombia. Tenemos un estereotipo estándar en donde ahora yo me atrevo a hacer la siguiente pregunta y se las lanzo para que ustedes se, se, se la hagan a sí mismos y es, ¿usted ¿cree usted que el siguiente personaje puede ser elegido como presidente de Colombia? Pregúntese el por qué sí o el por qué no. Es algo importante. Entonces, he traído a, a una transexual indígena, que ya, bueno, ya de por sí ser indígena o afro en Colombia es complicado. Ahora imagínense cómo será ser transexual indígena o transexual afro. eh, Difícilmente se votaría por alguien como ella, inclusive si tiene todas las capacidades, inclusive si es graduada de, no sé, de Harvard, donde sea. Es allí donde tenemos que empezar a revisar un poco ese inconsciente colectivo y mirar por qué repetimos patrones incluso al momento de votar. ¿Por qué no escogeríamos a una persona como este señor, por ejemplo? ¿Sí? Tal vez no tiene el perfil de, no sé, del ejecutivo, que está en ese imaginario colectivo, se vería como una especie de hippie. Entonces, todos estos elementos nos tienen que hacer como escudriñar y ver, bueno, ¿por qué yo llegué al punto de seguir este tipo de modelos, digámoslo así, de, de clase política? Así que bueno, esto en cuanto a la crisis de representación. El tercer punto, en el tercer punto hablo de la crisis del modelo gubernamental. Y aquí voy a hablar un poco de lo que yo trabajo en mi tesis doctoral y me voy a meter con algunas otras cosas de economía. Voy a tratar de hacer lo que mejor pueda. No soy economista de formación, soy licenciado en filosofía y pues bueno, sin embargo, para mi tesis doctoral he tenido que utilizar herramientas de economía también. Entonces, voy a hablar de la crisis del modelo gubernamental. Resulta que en Colombia existe desde el 2002 sobre todo algo que se llama el modelo de la seguridad democrática. Este modelo, de lo que se trata este modelo es de elaborar una especie de jerarquización y de centralizar las prioridades públicas, sobre todo en la empresa militar y, por otro lado, como efecto, digamos, ha concentrado los poderes en el Ejecutivo. Lo primero se traduce en reajuste del gasto público en las Fuerzas Armadas a costa de la disminución del gasto público
en el mal llamado gasto social, ¿sí? Para mí no es gasto social, es inversión social, pero bueno, digamos que los economistas lo tienen como el gasto social. Entonces, lo segundo se traduce en la monopolización de los aparatos estatales, el ejecutivo, el legislativo, la fiscalía, la procuraduría, la defensoría del pueblo, es decir, todos estos aparatos que yo estoy nombrando aquí, digamos que están bajo la misma retórica y bajo la misma línea, todos están interconectados. No por nada, no por nada, el fiscal general salió hace un par de días a decir que todos los camiones que estén bloqueando se les puede aplicar extinción de dominio. Es decir, él está haciendo lo que debería hacer el presidente. Y de esa misma forma, otras, digámoslo así, otros aparatos del Estado están haciendo lo que le debería corresponder al Ejecutivo y es arreglar las cosas o finalmente eh, enfrentar la situación. Entonces, bueno, ¿cómo se llega a este modelo gubernamental? Antes de seguir, yo quiero explicar algo que es muy importante y es qué es, qué es el Estado, porque mucha gente habla del Estado, el Estado, el Estado, y finalmente la mayoría de nosotros no entendemos bien, y de hecho yo incluso lo tengo que aceptar. He entendido mucho mejor qué es el Estado gracias a mi proyecto doctoral. Em, resulta que, resulta que hay un señor que se llama Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, que nos explica que el Estado realmente es una representación colectiva y que es una ficción jurídica. Pero bueno, finalmente, el hecho de que usted se levante a las 6 de la mañana para ir a trabajar y el hecho de que usted, digamos que avale ese tiempo que está, digámoslo así, oficializado, el hecho de que usted tenga que ir a, no sé, a pagar impuestos, el hecho de que usted hable el idioma que usted habla, el hecho de que usted tenga unas formas de pensamiento particulares, digámoslo así, colombiano, que nació en una ciudad X y que habla el castellano y no habla el inglés, todas esas cosas son resultado del Estado. Y la gran fuerza del Estado es precisamente concentrar digámoslo así, la unicidad de las formas de entender el mundo y de las formas de definirlo. Y dentro de esas formas de entender y de definir el mundo, digamos, aparecen las problemáticas sociales. Entonces, cuando empezamos a decir que la problemática social es el terrorismo, por ejemplo, empezamos a desarrollar un, una, digámoslo así, a personalizar, digámoslo así, esos principios de intelección estatales. Es decir, el Estado no es una cosa por allá que está escondida y que está en la casa de Nariño, no. El Estado está aquí, el Estado está en la forma en cómo nosotros entendemos el mundo, el Estado está en la forma en cómo nosotros entendemos el tiempo, la forma en cómo hemos sido educados, la forma en cómo entendemos que los problemas de orden público son prioridad o no, allí está el Estado. Entonces, por eso es algo muy importante, es como una condiciona, digámoslo así, cognitivamente la interpretación del mundo y busca un consenso, digámoslo así, dentro de esa interpretación. Entonces, por eso es muy importante Pierre Bourdieu. Ahora, voy a hablar entonces, vuelvo con el modelo de seguridad democrática. Resulta que el modelo de seguridad democrática tiene un principio, yo lo llamo una premisa de intelección, es decir, una premisa que permite comprender el mundo y comprender la realidad social. Y en esa premisa, digamos que el principio de seguridad es el que prima sobre el principio de libertad. Es decir, hay un choque entre estos dos, llamémoslo así, valores, libertad versus seguridad. Y la pregunta es, ¿qué es lo que fundamenta el Estado? Entonces, resulta que yo explico que por antonomasia, bueno,
cuando hablamos de Estado de Derecho, el apellido de derecho, el derecho finalmente, como decía Charles Taylor, es un filósofo canadiense muy importante. El derecho son libertades que se institucionalizan, ¿sí? Entonces, cuando tenemos libertad de elección, libertad de credo, libertad de expresión, eh, todas esas libertades finalmente que se convierten en derechos, se constitucionalizan, fundamentan la idea de Estado de Derecho. Sin embargo, y aquí yo voy a introducirme un poco más con mi tesis doctoral, hay un señor, un filósofo italiano, que se llama Giorgio Agamben, y él dice, miren, desde el año 2000 para acá, el Estado de Derecho no es lo que nosotros creemos que es. El Estado de Derecho no garantiza las, el derecho precisamente como se supone que debería hacerlo. Más bien lo que hay, y eso, por eso hago esta pregunta que está justo aquí, es hacia un estado de excepción permanente. Su propuesta en un texto que se llama Homo Sacer es de decir, sí, nosotros vivimos desde el 2001, desde los atentados contra las Torres Gemelas, en una especie de estado de excepción permanente y digamos, hay obviamente, bueno, hay que distinguir muy bien entre estado de excepción o en lo que llaman en Colombia estado de conmoción interior y estado de derecho, porque en el estado de conmoción las libertades se restringen en nombre de la seguridad. Entonces, digamos, lo que yo propongo en mi tesis doctoral es que Agamben hace un buen diagnóstico, pero él se equivoca al momento de hacer la definición. Realmente no es que el Estado de Derecho se anule, más bien el Estado de Derecho se resignifica, hay una resemantización de lo que entendemos por Estado de Derecho. Y esa resignificación ha sido un trabajo histórico muy fuerte que se ha desarrollado desde la derecha desde el comienzo del siglo XXI, en donde entendemos que el Estado de Derecho no es el que nos garantiza la posibilidad de una salud, digamos, universal, no es el que nos garantiza necesariamente la posibilidad de una educación universal, sino que es el que nos garantiza sobre todo el orden civil y la seguridad. Y por eso es que podemos ver una, digámoslo así, una reinversión por ejemplo, en el gasto público, eh, en donde el gasto público a nivel militar en Colombia empezó a crecer de una forma que al día de hoy, bueno, en 2019 Colombia era el país con más gasto militar en la región, ¿sí? Incluso estaba ahí cerca a Brasil. La diferencia es que Brasil tiene un PIB muchísimo más alto que el de Colombia. Y digamos, el PIB de Brasil, el gasto militar que tenían era de 1.8 y el de Colombia era en 3.1 del PIB. Así que vemos, y además de esto, la cantidad de soldados que hay en Colombia es casi la misma que la que hay en Brasil. La diferencia es que Brasil es un país diría yo, con casi 4 veces más la cantidad de habitantes, si no es más, de habitantes que hay en Colombia. Así que bueno, allí ya empezamos a ver cómo se empieza a materializar esta idea, este modelo de seguridad democrática, que finalmente, ¿qué va a hacer? Va a reducir el gasto público en el tejido social. Entonces, bueno, paso aquí, pongo una noticia que me pareció muy interesante, y es que, bueno, Colombia es el país, segundo país de América Latina con inversión más alta en gasto militar, pero en cuanto a proporcionalidad de PIB, Colombia es el que más gasta en toda la región. Y en 2020, entre el 2020 y 2021, a pesar de la coyuntura causada por el COVID, Colombia siguió siendo el país con más gasto militar en la región. Eh,
ahí ya uno empieza a hacerse la pregunta de, bueno, el por qué. Es decir, y hay muchos me van a decir, bueno, pero es que el modelo de seguridad democrática fue algo que se dio entre 2010 y 2000, el 2002 y 2010, y ya en 2010 apareció un señor llamado Juan Manuel Santos, que no habló de la seguridad democrática, sino de la prosperidad democrática, y entonces hubo una especie de ruptura, pero lo que ha pasado, sobre todo desde el 2018, es una retoma del modelo de seguridad democrática, y no por nada hay un incumplimiento con los acuerdos de paz y no por nada hay un rearmamiento de la guerrilla, sobre todo la guerrilla FARC. Finalmente, hay que decirlo de esta forma, el modelo de seguridad democrática no puede existir si no existen las guerrillas, si no existe lo que llamaría Carl Schmitt el enemigo interno. Entonces, bueno, este punto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a ver otra cosa importante y es, bueno, ¿qué pasa con el gasto social? Bueno, lo que llaman para mí de forma errónea el gasto social, que para mí es realmente inversión social. Si miramos bien este gráfico de un estudio que hubo en la Universidad Nacional, miramos sobre todo este periodo del 2002, en donde se empieza a gestar el modelo de seguridad democrática, hasta el 2010, vemos lo que llamarían una U en economía, y es cómo empieza a gastar, cómo empieza a bajar el gasto público. Entonces aquí tenemos la línea azul, el gasto público en educación, eh, y sobre todo, esta es la gráfica que me interesa. ¿Cómo pasamos de tener el 3.6, 3.7% a bajar hasta menos del 3% en educación? Y paralelo a eso, podemos ver la línea de, em, bueno, pues ya sería un trabajo autónomo, de cómo ha ido creciendo el gasto público en Fuerzas Armadas. Entonces, es un punto muy importante porque además de esto, el hecho de que haya gasto público en educación no asegura que estemos en un Estado que garantiza los derechos, que sea un Estado que llaman benefactor, en lo absoluto. Yo aquí traje un ejemplo de lo que voy a hacer un ejercicio de economía paralela que pues, pues tiene muchos riesgos, sí, pero lo hago a modo sobre todo ilustrativo, a modo de comprender mejor cuáles son los matices que deben ir más allá de la idea del solo gasto público, porque no se trata solo de gasto público, sino que también se trata de el ingreso per cápita, que es algo muy importante. Y entonces aquí en Francia, este gráfico que yo traje es un gráfico acá en Francia, en donde la línea verde, la línea verde representa el presupuesto total en la enseñanza superior, es decir, en las universidades. La línea azul representa el número total de estudiantes, que como vemos va en subida, y la línea roja representa el presupuesto que tiene cada estudiante acá en Francia, desde el 2008 hasta el 2018, y cómo va en bajada. La cuestión es que en Colombia, a pesar de que el gobierno haga y se diga que hay un incremento o no del gasto público en educación, por ejemplo, eh, frente a factores como el crecimiento de la demanda de estudiantes, que es exponencial. Eh, es evidente que en Colombia la realidad a nivel, digamos, de presupuesto por estudiante, eh, me atrevería a decir que sería algo analógico a lo que vemos en esta gráfica. Es decir, los estudiantes cada vez más se endeudan, cada vez más tienen que ir a fondos privados, a ICETEX, eh, y finalmente tampoco es que el ingreso económico, los programas estatales, como en algún momento Serpi lo paga, hagan lo que deberían hacer, y es
devolver el dinero a lo público. Finalmente, las universidades privadas aprovecharon estos programas para atraer a los estudiantes que venían sobre todo de sectores más populares y finalmente lo que era un programa de, entre comillas, de inversión pública terminaba en los fondos privados. Así que es un poco para mostrar cómo son estas lógicas de, del modelo, digamos, en Colombia. Luego, tengo algo muy importante aquí, este gráfico para mí es muy importante, lo descubrí hace 2 años que estuve en Colombia, precisamente haciendo un trabajo de campo en Bogotá, específicamente en el CINEP. Resulta que, a ver, el modelo de seguridad democrática se basa, digamos, el fundamento es la lucha contra el terrorismo. Y ese terrorismo está personificado explícitamente en las guerrillas. El problema es que quienes han causado mayor número de víctimas en el conflicto no han sido las guerrillas, han sido los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares, digamos, tuvieron en el 2004, con la Ley de Justicia y Paz, una especie de acuerdo, pero finalmente ese acuerdo fue un fracaso total porque existe lo que hoy en día lo que llaman los neoparamilitares o las BACRIM, las bandas criminales, que están dispersas por todo el país. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿hasta qué punto el modelo de seguridad democrática es tan coherente con las realidades, digámoslo así, que nos dan los datos, con las realidades históricas y con las realidades, digámoslo así, en cuanto a número de víctimas? Entonces, allí empezamos a ver que la retórica que se maneja desde el modelo de seguridad democrática tiene un choque, ¿sí? Un choque, por ejemplo, los grupos, con todo lo que han hecho históricamente los grupos paramilitares. Esto es de la fuente que utilizo es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahora, el segundo ejemplo, que es un ejemplo que me encanta también para mostrar cómo, cómo esta retórica de la seguridad democrática tiene inconsistencias con las realidades que hay en el país, es este. Resulta que en el año 2018, para el año 2018, los accidentes viales generaban más muertes que el conflicto armado en Colombia. Em, leo el texto, dice, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya, reveló que cada año unas 7.000 personas fallecen por accidentes de tráfico, siendo las motocicletas el principal vehículo en el que se están perdiendo vidas. El director indicó, indicó que esta es la principal muerte, la principal causa de muertes en el país, ya que en el momento de mayor auge, el conflicto armado genera una cifra de 4.500 personas al año. Es decir, ¿cómo es posible que se siga sosteniendo un modelo que para el 2018, eh, un modelo que prioriza y que en su racionalidad, en su retórica, jerarquiza el gasto militar porque el gran enemigo es el terrorismo? ¿Cómo es posible que mantengamos eso frente a cosas como, por ejemplo, que hayan más muertos por accidentes de tráfico que por el conflicto? Esa es una de las preguntas que yo les hago a todos. Bueno, continúo. Entonces, em, ya estoy empezando como a llegar a la última parte. Entonces, aparte de esto, una característica específica del gobierno actual es una especie de vacío del poder que hay, ¿sí? Una especie de vacío de poder em, que se caracteriza sobre todo por, bueno, ya muchos en su cabeza tendrán una idea, muchos se dirán, no, el subpresidente, y bueno, en cierta medida sí, tienen razón, pero ese vacío de poder finalmente se evidencia en el hecho que personajes como los ministros tengan más protagonismo que el mismo presidente. Y no es casualidad que, por ejemplo, el ministro Carrasquilla se haya convertido como, entre comillas, una rueda suelta
y haya tenido casi que más protagonismo que el mismo presidente, y que cuando todo esto estalló, haya sido el primero en irse, ¿sí? Entonces, hay una especie de choques internos que se están evidenciando y que finalmente ponen en cuestión la capacidad de liderazgo del presidente Duque, y eso, digamos, ha generado ese vacío de poder. Y lo otro, que fue un gesto que pasó justamente en Cali hace 2 días, fue que curiosamente en la ciudad que ha sido la más activa, pero también la más afectada por la ola de violencia, el presidente haya hecho una visita express desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Así que bueno, todos estos gestos son síntomas de un vacío de poder, de un vacío de poder. Entonces, traigo una cita de Hannah Arendt, en donde Hannah Arendt finalmente dice que cuando se usa la violencia, se demuestra que realmente en el fondo no hay poder. Ella dice, el poder y la violencia son opuestos. Allí donde uno gobierna por completo, el otro está ausente. Entonces, finalmente, eso va en las mismas lógicas, por ejemplo, de Michel Foucault también, que digamos que era un gran teórico del poder, que decía que el poder se manifiesta allí donde se puede encauzar el pensamiento y el accionar de las personas, pero cuando hay violencia, realmente no se genera ese poder. Y que, porque yo sé que muchos están diciendo, no, pero sí, él tiene el poder, él tiene las armas, pero es que el poder es redefinido como la capacidad de que las personas, digamos, sigan ciertos principios de pensamiento y ciertas acciones que actúen de cierta forma y no de otra. Y cuando las personas van en contravía de esa retórica, allí se pierde el poder. Esa es como, en resumen, la definición de poder que da Foucault, y que en cierta medida se podría definir tal vez desde Hannah Arendt. Entonces, la cuestión es la siguiente, y fue el ejemplo que yo di al principio. Em, el hecho de que todo el aparataje, la Procuraduría, la Fiscalía, incluso la Defensoría del Pueblo, que, se supone que es la figura que desde los derechos vela por digamos, por poner los límites de lo que está pasando, sean aparatos que estén ligados dentro de esa misma racionalidad del modelo de seguridad democrática. Finalmente han sido estos mecanismos los que han terminado llevando o enfrentando el momento, digamos, de disyuntiva que hay en la actualidad, y no precisamente la capacidad de gestión del presidente. Entonces, allí termino esta parte, y el último punto es la crisis económica acelerada por la pandemia del COVID-19. Entonces, estas cifras las saqué de una revista que no me gusta para nada, pero bueno, estaban allí porque eran cifras del DANE, entonces las saqué de la revista Semana, y decía, para el 2020, el 40,1% de la población se encontraba en situación de informalidad, o sea, casi la mitad de la población, en ventas ambulantes, y 3,9 millones de personas perdieron su empleo entre marzo y mayo, junio, casi 4 millones de personas. Eh, y esa cifra del desempleo llegó escandalosamente al 21,4%, según el DANE. Entonces, hay que entender que en un país en donde más del 40% de la población vive en pobreza, en donde 4 millones, de hecho creo que durante la segunda mitad del año 2020, eh, la cifra creció ostensiblemente,
y se supone que hay 18 millones, 18.1 millones de colombianos que trabajan con contrato, que trabajan bajo la formalidad. 18.1 millones frente a un país de 50 millones, te habla de forma escandalosa de la crisis económica. Entonces, la suma de estos factores, para mí, son las que digamos que han minado el movimiento actual. Em, y lo otro, que para mí es muy importante, es que cuando tú tienes más del 40, digamos 50% de la población en un país que vive una vida prácticamente, digámoslo así, no digna de ser vivida, em, que viven el día a día, literalmente es una frase que, de hecho, estando en Francia descubrí el significado de la frase, que es en la lucha, porque, porque tienen que salir, porque si no sale y si no se vende lo que haya, pues no se come, y cuando hay familia, mucho peor. Finalmente, cuando hay una pandemia, cuando hay un confinamiento y cuando hay una acumulación de hambre, cuando hay una acumulación de incapacidad de sostenimiento que se alarga, pues finalmente eh, terminamos con las consecuencias que tenemos al día de hoy. Pero sobre todo quiero remarcar esta noción de vivir una vida mínimamente digna. Es decir, para mí, eh, el problema de las lógicas de gobierno eh, es, es que apuntan a lo inverso que deberían apuntar, es decir, apuntan hacia arriba, apuntan a la acumulación del PIB, ¿sí? Como si el PIB fuera el indicador que nos dice realmente la riqueza del país y como si ese PIB se tradujera oficial, digamos, de manera equitativa en ingreso per cápita. En realidad no es así, ¿sí? El problema de definir la riqueza de un país por el PIB es que el PIB, como pasa en China, por ejemplo, puede ser muy alto, pero la distribución de esa riqueza es baja. Entonces, esto ya lo había señalado Tomás Piketty, que de hecho Tomás Piketty fue quien hizo eh, la, la, el estudio que mostré justo hace un instante de los presupuestos por estudiante en Francia. Y es una de las cabezas del Paris School of Economics y es uno de los economistas más importantes al día de hoy. Entonces, si no se tiene esa capacidad de vivir una vida mínimamente digna, si no se tiene la capacidad de garantizar mínimos de existencia, y si, digamos, las personas afectadas dentro de esos mínimos de existencia empiezan a acrecentarse y llegan hasta casi un 40, un 50% de la población, finalmente lo único que podemos decir es que es una realidad insostenible para, para un modelo de Estado. Entonces, eso quiero enfatizarlo mucho, ¿listo? Porque en Colombia nunca ha existido tampoco algo como el estado de derecho entendido como el welfare state, como el estado de bienestar, sino que ha existido un warfare state, que es estado de guerra, ¿sí? Así que es importante, ese welfare state lo que va a ayudar es a hacer una inversión en el tejido social y si nos damos cuenta, hay más criminalidad urbana, por ejemplo, que víctimas por el conflicto. Pero esa criminalidad urbana responde a muchos elementos como la deserción escolar temprana, por ejemplo, y la capacidad de encontrar un trabajo, una estabilidad económica, y bueno, y cuando hay confinamiento, eh, a diferencia de países como, bueno, yo no quiero sonar tampoco con los discursos un poco como los de Peñalosa, que trata de vender ese paralelismo Europa, Estados Unidos, Colombia, porque son discursos
francamente huecos, pero sí y tal vez me adelantaré a alguna pregunta que me hagan por allí sobre qué tipo de propuestas podrían haber. A ver, por ejemplo, este tipo de países viven bajo modelos de sociodemocracia en donde finalmente hay un capitalismo, pero hay una idea de inversión social, hay unos mínimos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Francia se pagan muchos impuestos, pero esos impuestos efectivamente se ven en el metro, se ven en la educación, se ven en el hecho de que yo en Francia, por ejemplo, pueda estudiar un doctorado y que solo tenga que pagar alrededor de 380 euros anuales, que no son más de 1,5 millones en Colombia, pues. Y en Colombia yo no podría hacer un doctorado. Es una diferencia y finalmente el hecho de que yo pague eso es porque la sociedad está contribuyendo a que yo pueda estudiar y de cierta forma también cuando yo pago impuestos contribuyo a que otra persona lo pueda hacer. Y así pasa con el sistema de educación y etcétera, etcétera. Em, pero es un modelo, digamos, conjunto. Esa socialdemocracia es la que ha permitido que, por ejemplo, con el confinamiento acá se paguen subsidios de sueldo a las personas que no pueden seguir trabajando. ¿Para qué? Con eso que evitas, con eso evitas criminalidad y con eso garantizas mínimos de existencia, ¿sí? Alimentación y dónde dormir. Para mí esos son los mínimos de un modelo y no simplemente mirar solo por mirar el aumento del PIB. Así que, bueno, termino con este, entre comillas, lo que yo llamo un bonus, pues, en donde voy a explicar, voy a tratar de refutar lo que en su momento Uribe, en una lectura afanada y mediatizada por un pseudo pensador o bueno, un lector chileno eh, de la época de Pinochet, trató de llamar la revolución molecular disipada. El problema de estos señores es que están confundiendo, están haciendo un salto enorme, un salto histórico y filosófico enorme entre lo que es el marxismo y entre lo que es, por ejemplo, el postestructuralismo, que es el movimiento, sobre todo de filosofía francesa, que viene de mayo del 68. Resulta que los modelos marxistas, les voy a explicar por qué uno no tiene que ver con otro y por qué se equivocan cuando tratan de introducirle ese eco y ese adjetivo de comunista a, una teoría que no tiene en lo absoluto nada que ver con esto. Eh, Aquí en la izquierda, lo que ustedes ven es, digamos, el modelo marxista que llaman la forma en cómo definen, bueno, la economía, bueno, más que la economía, la hegemonía del sistema y cómo se desarrolla, ¿sí? Para Marx había algo que era una estructura y una superestructura y era un modelo vertical, en donde la estructura se basaba, digamos, en las condiciones materiales. Entonces teníamos los medios de producción y las relaciones económicas y la superestructura era, eran todos los mecanismos, digamos, culturales, sociales, la religión, la educación y el uno, digamos, era condición de reproducción del otro. La superestructura podía reproducir la estructura, pero si tú quitas la estructura, no va a haber superestructura. Es un poco la idea de Marx. Resulta que, lo voy a hacer de forma muy rápida, Gilles Deleuze y Félix Guattari, que son los autores de esta idea de la revolución molecular, de la que tal vez muchos han escuchado ya últimamente, eh, gracias al señor Álvaro Uribe. Resulta que la estructura, el modelo que proponen ellos es un modelo completamente opuesto, completamente diferente al modelo marxista y precisamente
el postestructuralismo aparece, emerge como una especie de respuesta a, a, a los, digámoslo así, a las premisas marxistas, porque ellos proponían un modelo rizomático, es decir, un modelo que no fuera vertical, sino más bien horizontal, en donde, aquí lo explico, la acción social tenía que desarrollarse de forma horizontal, contrario a la visión horizontal, perdón, a la visión vertical del marxismo, eh, y de forma rizomática las personas tenían que organizarse estética, ética y colectivamente. Entonces, em, para explicarlo, resulta que en el fondo Guattari y Gilles Deleuze no se preocupaban, su inquietud y su propuesta filosófica no iba justamente a la expropiación de los medios de producción en lo absoluto. Lo de ellos iba sobre todo a establecer una especie de frente contra la muerte de la autonomía de pensamiento y hacer lo que llamaban una reinversión de las lógicas de la sensibilidad, es decir, de la forma como se entienden las cosas y de cómo se puede pensar, ¿sí? Eh, Así que bueno, quise, realmente la cuestión es mucho más profunda. No soy un experto en Deleuze ni en Guattari, pero bueno, digamos que someramente puedo definirles como esta diferencia para que se entienda que el proyecto filosófico de ellos era realmente una filosofía del sujeto, sobre todo el sujeto, que trataban de ir en contra, digamos, de la subjetivación o entender la subjetivación como la construcción del sujeto, las formas como pensamos, y más bien hacer como una apología de la autonomía, de las formas de un entendimiento, de un pensamiento autónomo, ¿sí? Iba más por una filosofía del sujeto más que por una revolución comunista, es lo que quiero decir. Y bueno, finalmente, para concluir, lo que dije ahora, es un movimiento que que marca históricamente un antes y un después. No ha habido en Colombia, ni siquiera en el siglo XX, un movimiento tan fuerte y un movimiento que haya tenido tantas repercusiones y que haya tenido tantas manifestaciones simbólicas. Em, y bueno, realmente es hora de empezar a resignificar esa idea que tenemos de Estado. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a empezar a hablar un poco yo. A ver, es hora de empezar a resignificar esa idea que tenemos de Estado, del Estado como el garante solo de la seguridad civil, del orden civil y de la seguridad. Hay que empezar a resignificar esto porque si no hay mínimos sociales, va a pasar y va a seguir pasando lo que está pasando. Y finalmente la lógica, digamos, de, de cómo se piensa económicamente, eh, digamos, la administración del Estado y finalmente la lógica, digamos, del mercado y la lógica de, mm, de cómo se piensa la gubernamentalidad tiende precisamente a a la austeridad, por un lado, austeridad entiéndase como la reducción del gasto público, pero sobre todo em, va, va a terminar reproduciendo modelos de violencia, va a terminar reproduciendo modelos de violencia dentro dentro del tejido social, qué es lo que está pasando, bueno, que más bien es el síntoma, lo que está pasando ahora es el síntoma de ese límite, de ese límite que Tomás Piketty también denominaba como
injustificable dentro de lo injustificado, ¿sí? Es decir, lo injustificado sería precisamente esa relación sobre acumulación, infraacumulación, ¿vale? Porque es la tendencia del mercado, pero ya ha llegado a límites exorbitantes en donde tienen que establecerse mínimos de existencia. Así que bueno, eso sería todo como a grosso modo para hacer un resumen y para decir, digamos, un poco mi propuesta, que sería resignificar el Estado en Colombia y llevarlo hacia una especie de welfare state, un estado de bienestar. Y bueno, agradezco a todos por la participación y bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan. Ahora procederemos a la ronda de preguntas. Sayuri tiene la mano levantada. Sí, muchísimas gracias, Juan David, por tu ponencia. Me parece que como lo manifesté frente a los estudiantes de la escuela, la importancia de crear estos espacios y además de que sean convocados por los mismos estudiantes, demuestra también un cambio de perspectiva en años de cómo, digamos, se han ido desarrollando ciertas conciencias también desde las artes. Hay como que tengo una pregunta y una reflexión también acerca de lo que expusiste. Por ejemplo, tú decías sobre lo último que dijiste, sobre cómo y hasta dónde vamos con todo este proceso para construir un estado de bienestar. Siendo yo parte de la academia y con la herencia europea que tenemos, de todas formas, mi cuestionamiento últimamente y parte de mis reflexiones están relacionadas con la necesidad de eh, de una aceptación de un discurso instaurado en un Estado-nación en Colombia, como el que operó y que yo considero aún opera de Luis López de Mesa, y cómo construye estas digamos, identidades mulatas, afros, indígenas, como quienes van a desvirtuar lo económico en un crecimiento de Estado. Y cuando uno ve todavía lo que pasa hoy en los discursos, todavía lo que uno siente es que ese discurso todavía opera. Entonces, lo que pienso es que hay una necesidad de que dejemos de ver un poco los modelos que han resultado, pero que todavía tienen sus propias luchas. Y es como vemos otros modelos, por ejemplo, los países africanos, que lo que nos han demostrado es una aceptación y una reconciliación con ese otro que hemos desmeritado, ¿sí? Porque, digamos, usando como tu propio recurso de utilizar la revista Semana, ¿no? Ver ayer el titular del País, que es el periódico de la región, hablar de la diferencia entre ciudadano e indígena es realmente más que, uno ahí ve ese discurso supremamente marcado aún, que está instaurado en un Estado-nación y que uno siente que es lo que el presidente actual y toda la representación de gobernabilidad es, digamos, es el desprecio a ese otro que no es ese blanco mestizo que ha sido la figura fundadora de cómo se piensa la nación colombiana sin que lo sea, ¿sí? El imaginario de nación colombiana como blanca mestiza sin que en realidad lo sea, y que gran parte de lo que hay que empezar a hacer es un poco también a mirar esas otras formas de reconciliación y aceptación y toda la deuda que nosotros de hecho en Cali le tenemos al distrito, y así lo ve, por ser esa mano de obra que es la que está tan presente en nuestras vidas y que con este paro se evidencia, es que nosotros
le debemos a ellos una reconciliación y un perdón, y y casi que una construcción de un tejido social profundo y no de un tejido social que solo va en una dirección, que es solo a construir a partir de las comunidades vulnerables y dejar fuera de esa construcción a los estratos altos, porque creo que en parte lo que ha pasado es que dentro de esa pedagogía y de esa construcción de tejido social, a quienes se ha dejado por fuera, dando como por sentado que ellos se educan solos, y resulta que ahí es cuando vemos esas falencias de Estado y de gobernabilidad, en cómo se da por sentado que ellos ya van a entender algo que a hoy, y en el enfrentamiento que hay y en la representación de Clara Luz y de Jorge Iván, se nota hablando de unas fronteras cuando Colombia no tiene fronteras, frente a unos ciudadanos que se les trata como no ciudadanos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa reconciliación? Y yo, habiendo conocido varias de la literatura que citas, no veo una salida en esa literatura, pero sí veo luces en otros procesos que no son los procesos hegemónicos occidentales. No sé tú qué piensas acerca de ello. Gracias. Bien, Sayuri, te agradezco de antemano por tu intervención, muy interesante, muy rica, la verdad, y francamente, eh, digamos, muy bien elaborada. Entiendo, lo que yo entiendo es que, digamos, en tu interpretación yo tengo como una especie de eurocentrismo, digámoslo así, que me ha influido, justamente incluso en la proposición de modelos alternativos, y que tal vez, no sé si también lo dices como en la misma línea de, de estas filosofías, digamos, de la liberación, digamos que tratan como de, entre comillas, deslindarse un poco de la hegemonía histórica que han tenido las filosofías eurocéntricas, pues como que de pronto yo caigo en ese mismo círculo. A ver, tu propuesta es muy buena y de hecho sí, es cierto que bueno, ya sea por mi formación, ya sea por la escuela en la que yo me encuentro en estos momentos, digamos que he tenido un foco más de influencia desde la filosofía francesa, claramente. La cosa es la siguiente, yo parto del hecho que el Estado, bueno, el Estado como se entiende hoy en día, el Estado moderno, que es algo que históricamente se desarrolla desde el siglo XVII y XVIII, ese Estado moderno fue finalmente una importación que tuvimos, y es una importación que tenemos de Europa, ¿sí? Y claramente eso no justifica el hecho de que se tenga que reproducir, digamos, los mismos modelos estándares, pero a lo que yo voy es a una cuestión simple y llanamente económica. Es decir, es cierto que es importante y fundamental, de hecho, y por eso, digamos, yo hago la decisión em, entre el modelo de la Constitución del 86 y la del 91, en donde el término reconocimiento ingresa allí. Sin embargo, y esto es muy importante, no olvidemos en el sistema global económico en el que estamos. Es decir, finalmente mi propuesta va más en los términos de economía que en otros términos. Digamos, a ver,
yo por eso hablaba del hecho de que se tenía que garantizar mínimos de existencia, y esos mínimos de existencia de forma indiscriminada, ¿sí? Es decir, de forma a los indígenas, a los de los sectores más populares, y digamos que, em, digamos que, a ver, no tengo excelsos conocimientos de los modelos en África, pero pues, digamos, yo de una forma un poco más empírica, y bueno, no solo empírica, sino también haciendo como ese contraste que hay, porque finalmente, eh, y finalmente desde el año 2000, 2001 sobre todo, hay un texto muy bonito de un filósofo italiano que se llama Toni Negri, que nos dice, el texto se llama Imperio, y él nos dice cómo, cómo realmente las lógicas del gobierno no responden a las necesidades de la nación misma, sino a lógicas globales, ¿sí? Y dentro de eso, digamos, digámoslo así, lo que yo digo es, nosotros no podemos tener un sistema económico paralelo. O sea, es muy complicado, ¿sí me entiendes? Es decir, nosotros no podemos decir, hey, vamos a hacer un paralelismo al capitalismo o algo así. No, lo que yo estoy tratando de responder es como dentro de ese mismo capitalismo que se tiene en Colombia, ¿qué se puede hacer? Es un poco la propuesta mía. Digamos, y sería un proyecto de gran envergadura y sería un proyecto muy bueno tratar pues de hacer una hibridación de las cosas, pero lo que yo hago es decir, con lo que existe actualmente y con lo que, digamos, los modelos de referencia que se pueden tener, digamos, y que han sido como los ¿cómo decirlo? A ver, los modelos de referencia históricos, sobre todo siglo XX, la posguerra mundial, tenemos de un lado el welfare state y tenemos del otro lado el warfare state. Este nos ayuda a garantizar unos mínimos de existencia, y cuando yo digo mínimos de existencia es lo que yo te decía, o sea, que la gente mínimamente pueda comer, la gente mínimamente pueda tener un lugar donde dormir. Si tú no garantizas mínimos de existencia, cómo vas a exigirle a las personas que tengan un mínimo de moralidad frente a las instituciones estatales? No puedes hacer eso, no hay congruencia. Entonces, bueno, pero claro, claramente, y te doy toda la razón, esto tiene que ir acompañado de una resignificación del otro, ¿sí? Y sobre todo ese otro excluido históricamente, claro que sí. Y por eso es que yo, digamos, ese término de bienestar lo traigo y bueno, sí, puede que tal vez, bueno, sí, es eurocéntrico, pero es lo que ha funcionado en otros lados, es lo que está funcionando eh, hacia los lados de Asia, hacia Nueva Zelanda, que en estos momentos, por ejemplo, frente al COVID, lo que ha hecho es aumentar el impuesto a la riqueza y garantizar un mínimo de ingreso a las personas. Digamos que esa es la propuesta que, que yo tengo y que me valgo, digamos, de referentes sobre todo actuales y que vienen desde la posguerra. Así que bueno, muchas gracias a ti, Sayuri. Muchísimas gracias. Emanuel Ocampo acaba de levantar la mano. Ya te cedo el micrófono, Emanuel. Listo, creo que lo puedes activar. Sí, ahí me escucha. Sí. Eso, gracias. Bueno, la pregunta creo que también va como algo a lo que digo ahorita la primera participante, y es que uno ve, por ejemplo, en la mayoría de conversaciones y en la mayoría de debates pues, que se da públicamente frente a los periodistas y personas que, pues, entre paréntesis, saben más del tema que el ciudadano de a pie, ¿no? Que uno ve estos jóvenes que están en primera línea y de hecho pues son personas que no tienen un conocimiento, incluso no han llegado ni siquiera a un sexto de bachillerato, pero sin embargo luchan por una inconformidad muy grande. Entonces, la sociedad en última se recoge en las personas que han tenido la oportunidad
estudiar los fenómenos sociales y poder dar una voz a estas personas que están luchando por sus derechos y por tener un mínimo vital, como usted lo decía. Pero entonces uno escucha a estas personas decir, bueno, no, es que hay que hacer una constituyente. Pero entonces otros dicen, no, 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 esperen, porque es que la constitución del 91, incluso usted lo dijo, es muy nueva. No, esto, no necesitamos hacer una constituyente. Lo que necesitamos es sembrar el diálogo y a partir de eso empezar a construir el tejido social y garantizar pues las cosas que necesitan las personas, ya sean bien materiales y el tejido social, el reconocido tejido social. Pero entonces uno se va a ver la institucionalidad, que es la representación de nosotros, pues, elegida democráticamente, y como usted bien lo expuso, pues vemos una institucionalidad totalmente borrada, ¿no? O sea, que ha perdido total confianza entre sus ciudadanos. Por más de 50 años se ha visto una y repetida y la otra vez en donde han fallado en su propio pueblo, y pareciera que esta esfera que usted ha dicho de derecha, que vuelve y se reelige, y vuelve y se reelige, y vuelve y se reelige, se construyera a sí misma en el poder y mantuviera sus parámetros para sí mismo, ¿no? Entonces, por eso es que uno escucha estas opiniones de ya es una dictadura, ya se parece, digamos, a todos estos gobiernos que de una u otra manera hacen sus políticas para que los más poderosos sigan obteniendo más el poder y los ricos, que son los mínimos, pues tengan su poder. Entonces, llaman al diálogo a una institucionalidad que no está presta para el diálogo, como hemos visto, y es donde uno se pregunta, o sea, ¿cómo va a ser un país que ha sido tan flagelado en su democracia, en donde apenas estamos viendo el resurgir pues, de una clase que ha sido súper golpeada por muchos años, que somos la gran mayoría, pero que no tiene una voz representativa porque la institucionalidad que bien supuestamente no representa no lo hace y sigue tratando de mantener un poder? Sí, o sea, no, todo el mundo piensa, no, pues es que ya no se puede alzar uno en armas porque se vio que la guerra de guerrillas no van a recuperar el poder al pueblo. Pero si nos vamos a las vías del diálogo y hacer acuerdos, también hemos visto de que eso no va a garantizar que la gente vuelva a su cotidianidad con las garantías que requiere de un país que le puede dar y garantizar sus mínimos vitales, como usted lo decía. Entonces, yo creo que, o sea, es bastante complejo uno pensarse un tipo de gobierno, un tipo de diálogo, un tipo de Estado en donde no hay, como él decía la compañera, un pensamiento y una identidad como país, ¿no? Y bien lo decía Jaime Garzón, el rico se cree inglés, el de clase media se cree francés y el pobre se cree mexicano. Y no hay una identidad, entonces son los indios, en vez de decir, ve, son mi propio pueblo, que incluso uno ve que los indígenas tienen una constitución muchísimo más humana que la propia constitución del 91, ¿no? Entonces, o sea, yo no sé si eso es que entonces es comprender y volcar no solamente el hecho de dialogar con el gobierno, sino abrir una red de educación de aquí en adelante para que las generaciones empiecen a entender y empiecen a hacer una participación política más activa en cuanto a qué es su participación con los demás, cómo se ve como ciudadano, cómo se construye como ciudadano, como lo hizo esta profesora pues al empezar a hablar sobre juicios extrajudiciales o falsos positivos, y entender de que entonces no es la solución del absoluto y el gobierno vino y entonces abolió todo con la fuerza o con un diálogo, un pacto y ya volvamos a la normalidad, ¿no? Que eso es todo lo que el mundo quiere. Muchas personas quieren eso. Ya levantemos el paro y volvamos a la normalidad y ya quiero ir a mercar tranquilo, por favor. Pero entonces vemos las otras personas, miles, usted dijo, muchas personas que están en pobreza, que quieren un diálogo real, muchos queremos un diálogo real, muchos queremos un gobierno que realmente represente al pueblo, pero vemos una institucionalidad totalmente quebrada. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, ¿por dónde uno coge ese toro? Excelente Manuel, el punto muchísimas de gracias. Manuel, muchísimas gracias. Juan David, te recuerdo que a las 4 en punto y a todos los participantes se nos cancela la sala. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias.
y muchísimas gracias, Manuel, por la pregunta. Qué buena pregunta. Eh, bueno, hay varias cosas, hay como varias preguntas dentro de la pregunta, ¿no? Y varios matices que hay que tener en cuenta pero que finalmente es muy interesante porque finalmente estas coyunturas te permiten reevaluar precisamente lo que históricamente se ha dado por sentado. Y finalmente es el gran dilema. Sí, la institucionalidad que se supone que es el símbolo de el consenso, que es el símbolo del diálogo, no es capaz de asumir y de sentarse y de entender, digamos, a los actores de la coyuntura actual como iguales, sino que los ve de una forma vertical, de qué forma se puede dar el diálogo. Es un muy buen punto. Y, a ver, ya el primer paso se dio, que, bueno, fueron las vías de hecho, y que fueron unas vías de hecho que sí, terminaron, digamos, recrudeciéndose por todo lo que había detrás de, por todo ese año de confinamiento, por todo ese debilitamiento del tejido social, pero finalmente las vías de hecho desafortunadamente han sido satanizadas, pero se logran cosas y bueno, cualquier historiador te diría, bueno, pues el hecho de que existan las vacaciones y de que cada uno de nosotros tenga vacaciones, pues fue por algo que empezó por vías de hecho, que el hecho de que las mujeres puedan votar fue por algo que empezó por las vías de hecho. Eh, el hecho de que exista una constitución que, digamos, marque institucionalmente sobre, entre comillas, sobre mármol, unos, unas, unos, digamos, mínimos de existencia para las personas, pues no nació tampoco de la filantropía. Ninguna de esas cosas nacen por la filantropía, ¿sabes? Y bueno, digamos que a mi entender estamos en un momento histórico y ya se empezó a dar el primer paso. Ahora, te voy a responder con algo y el ejemplo que me diste es muy bueno. Todos estos actores que están en la primera línea, por ejemplo, muchos de ellos eh, no han terminado el colegio, no han pasado por la universidad. Sin embargo, hay un sentir y de hecho se han movido precisamente, eh, se han movido y creo, si no me equivoco, era, hombre, no sé si era Max Weber. Bueno, alguno decía, bueno, el pueblo en el accionar no se equivoca en cuanto a que cuando se actúa es como respuesta a una particularidad, ¿sí? A una eventualidad. Em, finalmente, finalmente estos actores que se están dando, que se están desarrollando y que son sobre todo juventudes, como bien lo dijiste, la primera línea, bueno, ellos han actuado sobre todo, pero bueno, sí, sobre todo desde toda esa marginalidad que se ha venido desarrollando, pero también hay que tener cuidado y yo por eso, cuando empecé la ponencia, dije que tampoco hay que pensar los movimientos como el uribismo, por ejemplo, que cree que detrás de los movimientos tiene que haber un referente que piensa más que los otros y que la masa es una masa, digamos, heterónoma, que no es capaz de pensar por sí misma. No, porque no hay que caer en esos juegos, ¿sabes? Del neoliberalismo y de la tecnocracia y de pensar que solo los intelectuales aquellos que, son aquellos que, que van a definir un movimiento, no. Y bien, Humberto Eco en algún momento nos hablaba de que intelectualidad era simplemente la capacidad creativa de alguien, ¿sí? Y que hay un muy bonito ejemplo de Humberto Eco que dice, hombre, uno puede ser un profesor de filosofía universitario, pero si uno se dedica a repetir lo mismo cada curso, si te pones a dar la historia de la filosofía con Hegel,
pues no está siendo creativo, ¿sí? Pero si tenemos a un campesino que es capaz de ser inventivo y de repensarse su realidad, repensarse los procesos, bueno, finalmente vemos que hay que pensarse, y termino con esto, hay que repensarse la idea de que incluso en las clases bajas no se piensa, claro que sí. Y voy a decir algo que va a sonar muy curioso, y bueno, voy a cerrar porque tenemos dos preguntas más. Volviendo, voy a parafrasear al mismísimo Álvaro Uribe, voy a decir, bueno, lo que necesita es una revolución molecular disipada, pero en los términos de Guattari, es decir, algo horizontal, algo en donde, digamos, entre colectividades, mínimamente colectividades, porque es que la educación no es algo institucionalizado o guardado. La educación y la capacidad de pensamiento es algo que se da en la palabra, que se desarrolla, que con solo una pregunta te puede activar. Entonces, entre colectividades se pueden empezar a dar esas revoluciones moleculares que finalmente terminan dando las condiciones para que haya una generalidad que tenga una capacidad íntegra de pensamiento. Entonces, eso es lo que yo te podría decir, digamos, grosso modo. Y bueno, pues de esa forma se podría replantear las cuestiones del diálogo, pero es inexorable la parte de las vías de hecho, a mi entender. Bueno, vamos con las dos preguntas. Bueno, me toca cortar un poco, Emanuel. Derisnel, él nos escribió en el chat, sin embargo yo te acabo de habilitar la opción por si quieres expresarlo con micrófono. Para todos, soy Derisnel Mejía, soy psicólogo y también teólogo. Quisiera a David preguntarle algo sobre la memoria histórica. Esa memoria histórica que siempre acogemos, pero que ninguno de nosotros a veces reconocemos. Caso de los movimientos, el Bogotanazo con Gaitán, vino el Gran Frente Nacional, que al parecer hizo mucho daño, donde había una polarización, más que todo de jerarquía. Llegaron los sucesos que todo el mundo conoce de Bernardo Gómez, León Gómez Pizarro, Carlos Pizarro, perdón, de Galán Sarmiento, de Álvaro Gómez Hurtado, un gran estadista. Independientemente de la rama y de la línea de acción, pues ellos tenían una representación. Hablando de este movimiento que es una realidad hoy en día en Colombia, ¿cómo podríamos o cómo puede esta memoria histórica desestigmatizar y no se repita esta historia que alguien enarbole o acoja estas banderas para no sufrir tanto, sino que haya una autenticidad? Porque aún se reconoce que en nuestros tiempos no se hizo el deber cumplido. Ahora esta juventud lo está haciendo y eso repercute, sabiendo que trasciende a toda una parte natural del cambio generacional y se establece que son 40 años que lo estamos viviendo en esta época, hoy en día, esos 40 años atrás, y ya es hora del cambio. ¿Cómo podríamos quitar esa estigmatización que podría ejercer este nuevo movimiento? Esa es mi pregunta. Bueno, como ya tenemos poco tiempo, le voy a dar la palabra a Natalia para que nos exprese su pregunta y ya pues recoger y hacer un cierre formal de nuestra conferencia del día de hoy. Natalia, adelante. Hola, mi nombre es Natalia Arcos, soy estudiante de diseño de la comunicación gráfica, estudiante antigua de Juan David, agradecerle por este espacio y tenía una pequeña pregunta, digamos que hacia los jóvenes, tú como profesor, viendo que digamos hay como esta motivación en los jóvenes, como este despertar, ¿cómo hacemos para aprovechar este momento oportuno para digamos resolver problemas? O sea, la comprensión, lo que dices,
¿qué tips nos puedes recomendar para nosotros mismos resignificar el Estado y también es estudiar al otro? O sea, en el diseño, por lo menos pues hablando desde el diseño, nos enseñan a resolver problemas a través de la comprensión del otro. Y creo que nos falta mucho a nosotros saber cómo estudiamos al otro, cómo lo entendemos, sus necesidades, sus expectativas. Entonces, como profesor, ¿qué nos recomiendas a los jóvenes para que podamos construir esa nueva significación de Estado y de identidad de nosotros, pues, como colombianos? Bueno, de antemano quiero agradecerles a todos los participantes en menos de 5 minutos, Juan, para que por favor recojas estas dos últimas preguntas. ¿Listo? Bueno, quiero agradecer en estos 5 minutos, quiero agradecerles a todos por la participación y por el hecho de que estén aquí para mí significa que precisamente estamos todos en ese trabajo de reelaborar precisamente esas, digamos, esas herencias históricas que nos han llevado hasta este punto y que tenemos que resignificar, reelaborar, resemantizar precisamente. Voy a ir con la primera pregunta, también muy interesante, le agradezco, sobre la memoria histórica. Y lo que yo entiendo es no repetir eventos históricos. ¿De qué forma se puede, pues con todo lo que pasó en el siglo XX, de qué forma la memoria histórica puede jugar un papel para que no repitamos eventos? Pues yo lo que te diría es que precisamente la memoria histórica juega un papel fundamental porque en la memoria histórica para nosotros Simón Bolívar fue un héroe y detrás, bueno, Simón Bolívar, por ejemplo, fue un esclavista, por ejemplo, que son cosas que muchos no saben. Y es un dato histórico que hay que tener en cuenta y que te ayuda a resignificar lo que fue eso, lo que llaman los próceres, o el hecho también de que esa imagen que yo puse de por qué elegimos a uno y no a otro, ¿sí? Y voy a tratar de sintetizar esto con la pregunta de mi exalumna Natalia Arcos, a quien aprecio muchísimo y le agradezco por estar aquí. Precisamente cuando yo puse esas imágenes de la transexual, de la persona transexual indígena, ¿por qué no se vota? Precisamente es allí cuando tú primero tienes que hacer un ejercicio consigo mismo, ¿sí? De mirar, escudriñar esos elementos que uno conscientemente no se da cuenta, pero inconscientemente juegan a la hora de uno elegir. Inconscientemente hay cosas que, digamos, te definen que, por ejemplo, lo que pasó en Cali, cuando la gente decía, es que en vez de decir indígenas, los indios. Ese tipo de elementos, digamos, hay que primero escudriñarlos en sí mismos. Y bueno, lo que pasa en la sociedad, digamos, ese tipo de violencias son medidores para precisamente ver eso, pero son herencias históricas y precisamente la memoria histórica desafortunadamente ha estado intermediada por una educación estatalizada. Pero una herramienta, por ejemplo, sería ir más allá de esa educación estatalizada. Una herramienta sería precisamente esa conexión directa con otro tipo de fuentes, de identidades, eso por un lado. Y bueno, finalmente creo que ya nos queda solo un minuto. A ver, nada, quiero agradecerles